Bienvenidos a Pater Noster. Os saluda vuestro hermano José Manuel Gutiérrez. Deja tu like y suscríbete. Bendiciones, hermanos. Sean todos bienvenidos. Sí, me ven un poco apesadumbrado, ¿verdad? Me veis un poquito cabizbajo, ¿no? Sí, porque no sé lo que ocurre en Roma, en el Vaticano. Sinceramente, no lo sé. Tampoco sé a quién pedir responsabilidad por esto. ¿Por qué? Usted me diría, ¿por qué, José Manuel, estás cabizbajo por esto? Pues este pasado 18 de abril, un grupo de 30 sacerdotes anglicanos, recordemos que es una confesión cristiana, está separada de Roma, aprovechó, ¿verdad?, la coyuntura de la Reforma, y en el cual, pues, Enrique VIII, que fue su creador, ¿verdad?, separó la Iglesia de Inglaterra de la comunión con el Papa, y él, pues, se convirtió en la máxima autoridad de esa iglesia, ¿verdad? Todos sabemos que el Papa de aquel entonces, pues, le negó el divorcio con su esposa porque él estaba enamorado de otra, ¿verdad? Pero eso es otra historia bastante diferente a lo que queremos contar, ¿verdad? Y es que esos 30 clérigos anglicanos, protestantes, pues tuvieron una misa, pues, según el rito anglicano. Aunque tenemos que recordar que el rito anglicano, si asistes a una misa anglicana, es una copia 100% a la católica. Pues Padre Nuestro, el credo, el rito de la paz, la consagración, todo, ¿verdad? Lo único que la cabeza de esa iglesia no es el Papa. Pero en cuestiones litúrgicas es totalmente lo mismo que la Iglesia católica, también con diferencias doctrinales. Pues bien, este grupo de clérigos, de sacerdotes anglicanos, pues realizaron, celebraron la Santa Misa anglicana en el altar principal de Roma, la sede del Papa. El Papa es el titular de esa iglesia, porque el Papa es el obispo de Roma. La iglesia, parroquia, basílica, catedral del Papa es San Juan de Letrán, no es la Basílica de San Pedro. A muchos le preguntarán, ¿a qué iglesia pertenece el obispo de Roma? A la iglesia de San Pedro, a la Basílica de San Pedro. Te dirán todos que sí, pero la iglesia, el altar principal, en el cual el titular es el obispo de Roma, el Papa, es la Basílica de San Juan de Letrán. Y yo estoy con eso que no doy crédito. Imagínate que estás en tu casa, en tu sofá favorito, en tu sillón favorito, y te viene el amigo que peor te cae y te aparta de tu asiento y se sienta él toda la tarde a ver la televisión. ¿Cómo te sentirías? Desplazado, ¿verdad? Pues así, con ese ejemplo tan sencillo, un ejemplo tonto, pues podemos darnos cuenta de la magnitud de lo que ha ocurrido. El obispo celebrante de esa misa fue Jonathan Baker, pastor anglicano de Fulham desde el año 2013. Esta noticia la ha dado un sitio oficial del Vaticano, que no piense nadie que esto es una invención, porque esta es una noticia totalmente que la podéis encontrar en internet. La ha dado Zenit, que es un
es un lugar católico serio que se ocupa de las noticias de la iglesia. Y Zenit confirmó, ¿verdad? No nos vamos a fuentes que no sean serias ni que sean dudosas, ¿verdad? Zenit confirmó que el clero anglicano y este obispo, el obispo Baker, se encontraron en Roma y realizaron también un retiro espiritual. El lugar del alojamiento para este grupo fue el venerable Colegio Inglés, que es un seminario católico para estudiantes de lengua inglesa que vengan pues del Reino Unido, ¿verdad? Pero existe una norma, ¿verdad?, desde el año 2020 del Dicasterio para la promoción de la unidad de los cristianos, y se puede ofrecer a otras comunidades cristianas el uso de una iglesia, siempre y cuando el obispo diocesano discierna que ese hecho, que esa celebración no va a causar ni escándalo ni confusión entre los fieles. Sin embargo, esa misma norma indica que si se trata de una catedral, como es el caso de San Juan de Letrán, se prevé un discernimiento particular. Y con más motivo, la iglesia de la cual, o basílica, que es titular el Papa de Roma, el Papa Francisco. Por su parte, también el directorio ecuménico prevé que se preste pues un lugar también de culto a otras comunidades cuando éstas carezcan de lugar, ¿verdad? La iglesia les ofrece un lugar para que puedan celebrar su culto. En Roma, en verdad, sin embargo, los anglicanos sí tienen un lugar propio para celebrar la Santa Misa. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que estos sacerdotes anglicanos hayan venido, ¿verdad?, a la Basílica de San Juan de Letrán, basílica en la cual es titular el Papa Francisco, el Papa de Roma, ¿verdad? Además, para más INRI, perdónenme que me ponga así, la persona del obispo Baker suscita además perplejidad. ¿Por qué? Porque ese obispo es un masón confeso. Él mismo lo reveló en el año 2011. Él mismo dijo lo siguiente, os lo voy a parafrasear: durante muchos años he sido un miembro activo de la masonería y continúo siéndolo. La masonería es una entidad que maquina contra la iglesia. No se puede ser católico y masón. ¿Os dais cuenta por qué allí ordenan obispas? Personas que aman a personas del mismo sexo. ¿Os dais cuenta? Y eso es lo mismo que la masonería quiere implementar dentro de la iglesia. Gracias al Papa Francisco, por supuesto, que muchos le acusan de masón. Si el Papa Francisco fuera masón, ya habría obispas en la iglesia. Eso para las personas que dicen que Francisco es masón. Cuando el Papa Francisco incluso ha negado la visita al Vaticano de personas que abiertamente se declaran masones. Además, este obispo, para más INRI, además que es masón, también es divorciado y vuelto a casar. Díganme ustedes si eso no causa escándalo, al menos indignación. Además, el jueves, día 20 de abril, o sea, ayer, el Cabildo de la Catedral de San Juan de Letrán
emitió un comunicado que dice lo siguiente. Escuchen bien. El Cabildo Lateranense, en la persona de su excelencia Monseñor Guerino di Tora, vicario capitular, expresa su profundo pesar por lo ocurrido el pasado martes 18 de abril en el interior de la Basílica de San Juan en Roma. De hecho, un grupo de unos 50 sacerdotes acompañados por sus obispos, todos pertenecientes a la comunión anglicana, no católica, celebraron en el altar mayor de la Catedral de Roma, contraviniendo las normas canónicas. Monseñor di Tora también explicó que el lamentable episodio se debió a un defecto de comunicación. A ver. ¿Dónde está ese responsable de comunicación? ¿Tan difícil es diferenciar un sí o un no? Imagínense que yo soy ese obispo y pido permiso. Perdone, quiero celebrar misa en la Basílica de San Juan de Letrán. Y le dicen, no. Y él, vale, sí, me dijo que sí. A ver, la cosa está clara. O es blanco o es negro. Y si esa catedral, esa basílica de San Juan de Letrán se abrió para estas personas, estos sacerdotes no echaron la puerta abajo para entrar en la basílica, sino que tuvo que haber un responsable que le abrió las puertas. Señores, ahí tienen el altar. Celebren misa. Cualquier católico medio pensaría, ¿cómo que estas personas van a celebrar misa en San Juan de Letrán, que es la Basílica del Papa? El titular es el obispo de Roma. ¿Cómo van a venir protestantes que no creen siquiera en la Eucaristía, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía? ¿Cómo? Personas homosexuales, personas divorciadas, casadas, recasadas. ¿Tanto hay que estudiar para eso? Yo como católico exijo responsabilidades. Eso es una profanación del altar. No es algo banal. No es algo banal, algo sin importancia. Yo, como católico, me siento indignado. Mañana, ¿quiénes vendrán mañana? ¿Luteranos? ¿Pentecostales? ¿A la Basílica de Letrán? ¿A celebrar el culto? ¿A corretear delante del altar? ¿A hablar el falso don de lenguas delante del altar? ¿A tirarse por los suelos en la Basílica de Letrán? Exijamos responsabilidades. Pero bueno, no queda la cosa ahí. Porque otra confesión cristiana que no está en comunión con nuestro Papa Francisco, no está en comunión con Roma, usará también la Catedral de San Juan de Letrán en mayo, el cual la oficiará el patriarca copto Tawadros II, o Teodoro en castellano. Aún faltando un montón de días para que ese patriarca copto, que no está en comunión de Roma, celebre la misa, aún queda un montón de días. ¿Aún no se han dado cuenta
que tampoco esta iglesia que no está en comunión con la iglesia católica va a celebrar allí la misa. ¿Acaso reconocen al Papa Francisco como la máxima autoridad dentro de la iglesia? Yo me hago muchas preguntas de ese tipo, muchas interrogantes. Para mí el sentido de la sacralidad es muy importante. Lugares santos, lugares consagrados para el culto, para el verdadero culto, que es la misa. Y que te venga cualquiera a celebrar misa. El altar se ha convertido en cualquier mesa. Hagamos meriendas en esos altares. Invitemos a los vecinos y comamos en ese altar. Total, ni lo respetamos. Por eso, las cosas se deben de hacer con mucha claridad. Las cosas se deben de hacer con mucha seriedad, con mucho respeto, porque eso es lo que se merece nuestro Señor. Y eso es lo que se merece la iglesia. Y eso es lo que se merecen los católicos. Que nadie venga a reírse en nuestra cara. Y no es de recibo. No es de recibo. Por mi parte, por último, voy a decir que se depuren responsabilidades. Yo pienso que se depurarán al final. No nos vamos a enterar de ese resultado, ¿verdad? Cuando comiencen a investigar el por qué se ha dado esa situación. No nos vamos a enterar, pero pase lo que pase, yo espero que la persona responsable de abrir el templo para estar atentando contra la iglesia, contra el altar, pues debería de llevar un justo castigo. Dios te guarde, Dios te bendiga.